Bueno, no estaba planeado que yo viniera, pero pasaba por aquí, ¿eh? Juventud acumulada, no sabía si salir o no a cantar. Bueno, esto se lo escuché a Roberto Belert por primera vez, un gran pastor de Barcelona. Gracias por la acogida en los libros. Casi se agotan, pero no os preocupéis, hay libros. Aparte de que he traído más de los dos títulos, presentaros al que quizás se ha leído más en España de los que he leído, El matrimonio, un camino para dos. Sé que muchos lo tenéis. Bueno, yo creo que es un libro que se utiliza en muchas iglesias, incluso para preparación del matrimonio, y otros lo tenéis ahí para revisarlo de vez en cuando. Comunicación, resolución de conflictos, sexualidad, relaciones con los padres, familia de origen, ¿qué más? Divorcio, viudez, segundas nupcias, una auténtica ganga. Bueno, aquí lo tenéis. Y luego algunos hermanos, Daniel y otros hermanos, se acordaban de una conferencia que di en GBG, Grupos Bíblicos Graduados. Yo ponía otro año, yo decía 2013, pero quizás fue más tarde. Y fue una conferencia muy esperada, porque los solteros, las viudas, las solteras decían, siempre escribes para las familias y los matrimonios. Yo en aquel momento era viudo, así que dije, esta es la ocasión. Y hablé de la soledad. Y pasaron varias cosas en esas conferencias. Un hermano mío, y muy amigo, Pablo Martínez, me dijo, voy a estar orando por ti mientras hablas. Y realmente lo noté. Al acabar la conferencia, un hermano sugirió que por qué no escribía un libro sobre el tema de la soledad. Y es el último que apareció hace 2 años. Empecé a hablar de la soledad de los solteros y hablé de la soledad de las personas inmigrantes, las personas mayores, los divorciados, los enfermos. La verdad es que parecía profético, porque nuestra sociedad es una sociedad de solitarios, tristemente. También, muchas gracias, hermanos. Me haré de C29 cuando vuelva a Barcelona. Bueno, este vale 12, todavía es más barato. Así que el hermano Rafael estará ahí para suplirlos y muchas gracias. ¿Qué tienen en común un guardia civil, un mosso d'esquadra, un ertzaintza, un deportista de élite? ¿Qué tienen en común estas personas? Son hijos de alguien. Bueno, sí, no. Bueno, podemos decir de todo, sí, son españoles, pero con relación al tema de esta tarde, ¿qué tienen en común un policía, un militar o un deportista de élite? Sí, señora. Ya vais afinando. Bueno, vais afinando. Sacrificio, disciplina. Sí, peligro. Bueno, jugar a fútbol no sé, pero ser policía en Algeciras seguro. Son personas disciplinadas. Y os voy a decir un secreto profesional. La evolución de un paciente no depende del grado de enfermedad que muchas veces presenta, sino de lo disciplinado que es. Cuando el psicólogo le dice, tienes que hacer esto o lo otro. Y yo aprendo mucho de mis pacientes. Pero cuando viene una persona disciplinada, y un guardia civil lo es, un deportista de élite, sea cual sea el trastorno, mejora espectacularmente. O sea que estamos delante esta tarde de un tema muy importante. Como veréis, va subiendo el nivel de las charlas o conferencias, y mi hermano me ha dicho que hasta va a salir el versículo que he proyectado. Esta tarde solo tenemos uno. Pero bueno, es muy importante. Bueno, para algo se empieza, mañana habrá más. Proverbios 13, 24. Solo hay uno, pero el libro de Proverbios está lleno de versículos que hablan de la disciplina. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que le ama desde temprano le corrige. Hermano y hermana, ¿lo crees? ¿De verdad lo creemos?
¿Vamos a marcar una diferencia en nuestro país? ¿Vamos a ser personas que se someten a la disciplina de Dios, de nuestros pastores? Nuestras familias se van a caracterizar por familias con disciplina, porque fijaos, bueno, os intentaré convencer de que es un tema importantísimo, importantísimo para nuestra vida. El tema es amor con límites, ¿eh? Y de hecho cuando pensé en el título de Dar a Daniel, me acordaba de una película muy buena que se llama Amor sin control o sin límites, que habla de la adicción sexual, de las pocas que se han hecho muy buenas sobre este tema, ¿eh? La disciplina, lo tenéis aquí, es un texto de Scott Peck, un psiquiatra muy conocido en Estados Unidos. Escribió un libro, bueno, escribió varios, pero uno se llama Un camino sin huellas. La disciplina es el instrumento básico que necesitamos para resolver los problemas básicos de la vida. Sin disciplina no podemos resolver nada. Y os digo que después de 42 años de ser terapeuta, este texto es cierto. Sin disciplina no vamos a ningún sitio. Por lo tanto, la introducción, os sugiero que estamos delante de un tema oportuno, que es un concepto vital para tener una vida sana. La fe cristiana no solo nos salva, sino nos sana. Al menos ha sido mi entendimiento de la fe desde que soy creyente, ¿eh? Es cierto que estamos en un mundo caído y que nos van a afectar a todos los factores externos que hay. Pero desde que hemos conocido el Evangelio, probablemente somos personas mucho más sanas de lo que éramos emocionalmente, ¿eh? Comemos mejor, cuidamos mejor el templo que Dios nos ha dado y tenemos a nuestras emociones en el lugar que necesitan estar. Ahora os propongo que estamos en un momento de nadar contracorriente, ¿eh? Y hablar de disciplina, y aquí tenéis varios profesores, hablar de poner límites, de poner orden, es algo que suena casi a extrema derecha, a fascismo, no sé, a un discurso muy antiguo, ¿eh? La disciplina o el poner límites está ligado a nuestra salud mental y a nuestra salud emocional. En estos momentos hay 3 grandes trastornos psicológicos en España. El primero empieza por A. ¿Lo adivináis? Ansiedad, ¿eh? La consulta número 1 los fines de semana en las grandes ciudades, no sé, en Linares, en Madrid, en Barcelona, la consulta número 1, crisis de ansiedad o ataques de pánico, como le llaman los norteamericanos. El segundo empieza por D, depresión, ¿eh? Es cierto que a veces lo utilizamos un poco ligeramente, ¿eh? Y ahora alguien está triste y dice estoy depre, ¿eh? Pero la depresión existe, no es una enfermedad que nos hemos inventado los psicólogos. Y la tercera es la que hace que el Manzanares sea el río más contaminado de España. Empieza por A. Adicción. No sé si lo sabíais, el Manzanares es en estos momentos el río más contaminado de España. Los niveles de cocaína, de heroína, de marihuana hacen que sea un río altamente contaminado, por decir algo, ¿eh? Si no me equivoco, Barcelona tiene el honor de ser la segunda ciudad donde más cocaína se consume en Europa. ¿Cómo se sabe? Por las aguas residuales, ¿eh? Y bueno, vamos a ver un poco todo esto. Entonces estamos en una sociedad realmente adictiva, ¿eh? A nivel de gasto compulsivo, a nivel de ludopatía, a nivel de tecnología, incluso a nivel sexual. Y las personas que son autodisciplinadas tienen más posibilidades de no caer en esta adicción y mejor pronóstico. De alguna forma, la disciplina es como conducir con el cinturón de seguridad. Podemos tener un accidente, pero el impacto va a ser diferente, ¿eh? Y desde luego, os lo garantizo, a nivel de recuperación es mucho más agradecido. Pero también hay
la disciplina tiene otra vertiente, no solo física, emocional, tiene una vertiente espiritual. Uno de los grandes temas en la palabra de Dios, creo que lo he citado esta mañana, es que nuestro Dios quiere ser obedecido. Y la obediencia que se nos pide es sincera y sencilla. Tiene las dos S, sincera y sencilla. Nosotros nos peleamos a veces con el texto bíblico o añadimos el sí pero lo que Dios quiere es que cuando nos dice algo, y lo entendemos, porque el Espíritu Santo habla clarito, lo pongamos en práctica en nuestra vida. Hemos de reconocer, por desgracia, que algunos de nosotros, nuestras vidas se parecen mucho al libro de los jueces, ¿no? Entramos en la tierra prometida, conocemos el Evangelio, pero dejamos por ahí alguna tribu que nos acaba dando problemas al cabo de unos años. Pues sí, soy creyente, pero sigo escondiendo esto o lo otro, o no hago caso en esto, y al final nuestra vida se transforma en una batalla, ¿no? Nuestra sociedad en Occidente es como un gran escaparate. Había en Estados Unidos un concurso, no me acuerdo en qué cadena de supermercados, imaginaos Mercadona, pues cada mes elegía el cliente del mes. Y entonces le daba 5 minutos para entrar gratis al supermercado y llevarse en un carrito todo lo que le cupiera en el carrito. ¿Te lo imaginas? Vale. ¿Qué harías tú? Hombre, si lo llenas de pañales o de papel higiénico, se te llenará rápido y probablemente no sea muy valioso lo que te lleves. Pasar por la caja es gratis, ¿eh? Entonces, tenemos que priorizar. ¿Ya sabes lo que cogerías? ¿Perdón? Aceite. Aceite del bueno, ¿eh? Muy bien. Lo importante en la vida es saber priorizar. ¿Qué pongo en mi carrito? Hermanos queridos, esto es la vida. No, tenemos más de 5 minutos. La Biblia dice 70 años, los más fuertes 80, ¿eh? Pero llega un momento en que tenemos que pasar por caja. Y saldremos con nuestro carrito. Si somos personas disciplinadas, en lugar de, luego lo voy a explicar, en lugar de reaccionar, vamos a reflexionar. ¿Qué quiero en mi vida y qué no quiero en mi vida? Por lo tanto, conceptos como esfuerzo, sacrificio, obediencia, forman parte de nuestro vocabulario. Yo incluso a veces, hablando con los matrimonios, les digo que se han de esforzar en amarse. No me lo creo. Bueno, no te lo crees porque estás recién casado. Pero llegará un momento en que tendrás que esforzar en tratar bien o amar a la otra persona. Quizás tú eres diferente a muchos y resulta que estás esperando el domingo para ir a la iglesia. Pero algunos, después de varios años, nos tenemos que esforzar para recordar que hoy es domingo. Nuestra sociedad bendice el concepto de libertad. Y muchas veces la libertad se entiende como hacer lo que nos da la real gana. Pero la Biblia dice que en realidad somos esclavos. Y si el Hijo no nos libertare, nunca vamos a ser libres, aunque nosotros nos lo creamos, porque podemos cambiar de canal, porque podemos elegir dónde comprar la ropa o dónde ir de vacaciones, a lo mejor. Pero en realidad, somos esclavos. Y solo hace falta ver lo fácilmente que somos manipulados. Lo queremos todo ya. Y si puede ser baratito, sin esfuerzo. Y nos cuesta muchísimo esperar. Si lleváis años cogiendo el avión, quizás lo que os voy a decir os va a sonar familiar. Pero yo recuerdo, no hace quizás 10 o 15 años, el avión se paraba y la gente salía en orden.
Ahora hay un auténtico atropello. Yo espero que nunca haya fuego en algún avión. Hay un auténtico atropello. Pero en todo, ¿eh? Lo queremos ya y sobre todo que no nos cueste mucho. Eso de reflexionar, valorar, decidir, perseverar, es casi un idioma que no conocemos. Y es algo que vamos a intentar hacer con nuestros hijos, ¿eh? Enseñarles que la vida, pues hay días que el Mediterráneo es tranquilo, como hoy, pero hay momentos de tempestad. Hay momentos que se puede estar cómodo, pero hay momentos en que hemos de luchar, ¿eh? ¿Qué entendemos por disciplina? Entendemos por disciplina lograr un mejor gobierno de nosotros mismos. Mejor gobierno de nosotros mismos. Conocernos mejor, conocer qué tendencias hay en nosotros. Algunos de nosotros somos muy racionales, y lo pensamos todo bastante, y otros somos más impulsivos. Otros somos muy extrovertidos y hablamos con cualquiera, y otros esperamos que vengan a saludarnos. Somos más introvertidos. La disciplina nos ayuda a conocernos, nos ayuda a crecer, concepto muy importante, muy importante. Cristo no solo nos ha salvado, el deseo es que crezcamos a lo largo de la vida cristiana. Hay un versículo, no sé si, lo digo en memoria, Lucas 2:52 puede ser, Lucas 2:52, a ver, si acierto me tendréis que felicitar, ¿eh? No lo tenía preparado. Sí, bueno, no me aplaudáis, ¿eh? No, por favor, no. Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y para los hombres. Es decir, cuando Lucas nos deja un retrato de Jesús como hombre, como ser humano, como el hombre perfecto, porque Dios no puede crecer, pero Jesús como hombre crece. Y crece en dos dimensiones, si os fijáis, para Dios y para con los hombres. Este es el cristianismo integral. Después de haber conocido el Evangelio, amamos más a Dios, le obedecemos, le conocemos y somos mejores personas. El prójimo nos importa, ¿eh? Realmente vemos en cada ser humano la huella de Dios y vemos la necesidad, vemos la forma de amar, etc. Por lo tanto, la disciplina nos ayuda a gobernarnos, nos ayuda a crecer, nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad. El hombre, no me lo sé de memoria, el hombre de doble ánimo, ¿os acordáis cómo sigue? Es inconstante en todos sus caminos, Santiago, no me sé la cita. Pero el hombre que tiene dos almas es inconstante. Y cuando Santiago está escribiendo esto, se está refiriendo o está recordando a sus lectores que Israel ha sido así a lo largo de toda su existencia, entre Dios y los Baales. Y lo que quiere Dios es, por medio de la disciplina, que fortalezcamos nuestra voluntad, que seamos personas de palabra. Aquello que digo, lo hago, y si no, mejor no lo digo. Por eso no hay que jurar ni prometer, algo tan español muchas veces, ¿no? Por la Virgen, por los hijos, por tal. No. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y todo esto, ¿por qué es necesaria disciplina? Porque si no, los impulsos se nos comen. Si hay una persona impulsiva, a mí me encanta decir esto a los jóvenes, es en la Biblia alguien que era muy fuerte. ¿Os acordáis? Sansón. Las sabes todas, ¿eh? Muy bien. Sansón era muy fuerte físicamente, pero era muy débil a nivel de disciplina. Habían cosas que las tenía que evitar, pero él las rompía. Empezando por qué tipo de mujer con la cual se quería casar. En lugar de ser una mujer de su pueblo, de sus creencias,
pues resulta que las filisteas eran muy monas, se enamoraba enseguida. No podía comer, no podía tocar animales muertos, pero la miel estaba muy dulce, aunque fuera dentro de un cadáver de un león. Y entonces él iba y la comía. Y la historia de Sansón es interesante. Alguien que Dios dotó con fuerza y con un propósito, lo arruinó por falta de disciplina. Y ya es al final de su vida, cuando sus enemigos le quitan los ojos, los filisteos, que entonces ve con claridad todo lo que quería Dios en su vida. La disciplina siempre, y subrayo la palabra siempre, tiene como fundamento el amor a la persona a la cual se disciplina. Hace años, aunque era joven, yo era anciano en la iglesia. Me llamaban anciano y yo tenía 30 años. Ahora me gustaría que me llamaran joven. Bueno, eso es otra historia. Me acuerdo que de las cosas más difíciles no era predicar, enseñar, era disciplinar a algún hermano. Decirle a algún hermano que su vida no era correcta ante los ojos del Señor, que había algo a rectificar. Era sumamente difícil. Y lo hacíamos, yo creo, en el presbiterio donde yo estaba, lo hacíamos con amor y con todos los hermanos se enfadaban, y en fin, y las familias y toda la historia. Muchas veces disciplinar a nuestros hijos es sumamente difícil. No nos gusta. Nos gusta aplaudirles, nos gusta llenarles de besos, reconocer sus halagos, pero hay momentos que con lágrimas les tenemos que decir que su vida no es correcta. Es una ley de la naturaleza. Si plantas tomates, los tendrás que atar, y si no los atas, no vas a comer tomates en verano. Y es una ley que está en la palabra de Dios y en la vida, pero siempre desde el amor. Digo esto porque la disciplina, yo creo que muchas veces, o el poner límites, tiene mala prensa, porque en lugar de disciplina ha sido maltrato. Recuerdo hace años, muchos años, en Barcelona me llamó un matrimonio misionero que les expulsaban de España. Les expulsaban de España porque habían, entre comillas, disciplinado a su hija con una vara de madera y le habían llenado la espalda de, ¿cómo se dice?, moratones o morados. Entonces la hija los denunció a la policía y ellos me pedían un informe conforme no la habían maltratado. Yo delante del Señor no pude hacer el informe porque considero que era maltrato. Toda disciplina que daña la dignidad de la persona no es disciplina. La disciplina se ejerce buscando que la persona reaccione, reflexione, y de hecho la palabra disciplina tiene que ver mucho con discípulo. Discípulo es aquella persona que quiere aprender, que quiere ser educado, que quiere ser corregido. Esto es un discípulo. Se cuenta del filósofo Sócrates que una vez le trajeron un niño de una familia con mucho dinero y le dijeron si podía hacer de ese niño un discípulo. Y al cabo de un tiempo lo devolvió a sus padres. Y sus padres le preguntaron, pero ¿por qué nos lo devuelves? Que es cortito, que no llega, que... Dice, no, es que no me ama. Y si no me ama, no lo puedo disciplinar. La disciplina tiene como base el amor. ¿Qué efectos produce los límites, la disciplina, en segundo lugar? La disciplina, me vais siguiendo, ¿verdad? Punto 2, ¿sí? ¿Sí? Es que os veo tan atentos. La disciplina produce, en primer lugar, paciencia. ¿Qué es la paciencia? Sé que lo sabes, ¿eh? Le damos opción a otro. No, toda libertad. ¿Qué es la paciencia?
Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos, bueno, la inteligencia artificial. A ver, ¿qué es una persona paciente? Saber esperar. Saber esperar. ¿Eh? Con eso decimos mucho ya, ¿eh? ¿Habéis reflexionado que la paciencia es un atributo de Dios? Dios sabe esperar, ¿eh? ¿Qué paciencia tiene conmigo, eh? No sé contigo, pero ¿qué paciencia tiene con este mundo? Dios sabe esperar. A mí me gusta, quizás porque cuando era joven corría, me gusta explicar la paciencia como correr sin dejar de correr. Cuando corres un maratón, cuando corres kilómetros, la clave para acabarlo no es ir deprisa. La clave es correr sin dejar de correr. ¿Quieres acabar bien tu matrimonio? Sí, claro. Ama sin dejar de amar. La paciencia, alguien escribió, es como aquel pequeño caracol que emprendió la ascensión a un cerezo en un desapacible día de finales de primavera. Imaginaos finales de primavera, un caracol subiendo por un cerezo. Al verlo, unos gorriones de un árbol cercano se rieron a carcajadas. ¿No sabes que no hay cerezas en esta época del año? El caracol, sin detenerse, replicó: no importa, ya las habrá cuando llegue arriba. La epístola a los Hebreos nos recuerda que corramos con paciencia la carrera de la fe. ¿Hemos llegado? No. Pero sabemos por fe que un día llegaremos. Y de momento vemos las promesas y dice el autor de Hebreos, las saludamos. Las saludamos. Sabemos que un día llegaremos. Solo con paciencia y con perseverancia se puede acabar todo aquello que se inicia. ¿Quieres ser cirujano? Me ha encantado. Tienes muchos años por delante. Sigue estudiando. ¿Quieres una buena amistad? No las de Facebook. Una amistad sólida. Tiempo. ¿Quieres una relación de matrimonio? ¿Quieres una vinculación con la Iglesia? Tiempo. Paciencia. Y la disciplina nos enseña a producir paciencia. En segundo lugar, la disciplina nos enseña autocontrol. Nos enseña a decir no, gracias. ¿Sabéis cuál es el versículo que enseño a mis pacientes, creyentes y no creyentes, para huir de cualquier adicción? Absteneos de toda especie de mal. Ese es un mensaje, suena extraño en nuestra sociedad, ¿eh? Es casi para cobardes, ¿eh? Pero es para personas libres. Absteneos de toda especie de mal. Porque constantemente se nos están diciendo: toma, prueba. Si no lo pruebas, no sabrás si te gusta. ¿Hace falta probar el cianuro para saber que nos puede matar? Absteneos de toda especie de mal. La disciplina produce autocontrol. No podemos confundir libertad con impulsividad, porque si no, al final nos transformamos en personas egoístas y narcisistas. Hacer lo que a mí me da la gana, es pavimentar el camino hacia el narcisismo. La verdadera libertad no consigue en hacer lo que nos da la gana, sino en hacer lo que debemos hacer justo porque nos da la gana, optando por el bien después de conocerlo. ¿Sabéis quién lo dijo? San Agustín. San Agustín, año 400 y algo. Fijaos qué actual. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, sino en hacer lo que debemos hacer
justo porque nos da la gana, optando por el bien después de conocerlo. Lo opuesto al autocontrol es el descontrol. Con mucha sabiduría, Séneca, filósofo romano, expresaba: ser esclavo de sí mismo es la más pesada de las esclavitudes. Ser esclavo de nosotros mismos es la más pesada de las esclavitudes. En tercer lugar, la disciplina nos permite priorizar. A veces cuando las parejas vienen a terapia les hago un pequeño ejercicio, porque a todos les falta tiempo. Ya quedar para venir al psicólogo, ¿puedo hacerlo online? Digo, no, tiene que venir. Ah, vale. Bueno, entonces les hago coger una botellita de agua, más o menos de este tamaño, y les pongo 4 o 5 vasos. Si quieres lo puedes probar cuando llegues a la habitación o a tu casa, en Linares. Coges medio litro de agua y pones 4 o 5 vasos. No la vuelvas a rellenar, solo tienes esta. Imagínate los 4 o 5 vasos. ¿Cuál es el primero que llenarías? ¿Cuál es el primer vaso que llenarías? ¿Perdón? Sí, bueno, de la izquierda, pero ¿qué hay en ese vaso? Bueno, lo has de llenar. Sí. Pero cada vaso tiene un nombre. ¿Qué nombre le pondríais al primer vaso? A ver. Bueno, espera, bueno, vas bien. Pero me parece que hay un texto que dice: buscad primeramente... Vale. Marta, María ha escogido la buena parte. El primer vaso es Dios. Pero es cierto que muchas veces llenamos el de la mujer o el del hijo. Bien, ya hemos puesto agua en el vasito. Josep nos ha machacado que si el altar familiar, que si orar por el matrimonio, bueno, el vasito. El segundo vasito, ¿cómo lo titulamos? ¿Perdón? Familia. Afina un poco, dentro de la familia. La suegra. Bueno, a ver, centraros, hermanos. ¿Cómo decís? Lo que hacéis la juerga es a la tarde, no es ahora. El segundo vaso. Vale, muy bien. El matrimonio. Bueno, si estamos separados, divorciados, no, o viudos. Pero el segundo vaso lo llenamos con nuestro matrimonio. La esposa o el esposo es lo más importante después del Señor. Y no lo olvidéis, Bueno, tercer vaso, va. Los hijos. Muy bien. Queda un vaso todavía. Bueno, perdonad. Perdona. Ya veo que sois muy espirituales, pero ¿no sería bueno guardar un poco de agua para nosotros mismos? Una miqueta, solo un poquito, va. Porque resulta que si me paso todo el día llenando vasos para los esposos, para los hijos, y evidentemente habéis citado algo que es muy obvio. Muchas veces el primer vaso no es el Señor, es mi trabajo. Y llego a casa como una alfombra estropeado cada noche, ¿no? Y resulta que hay más vasos, pero se nos ha acabado el agua. Bueno, este es el ejercicio. Solo si sabemos priorizar podemos intentar llenar un poco cada vaso y sobre todo que lo urgente no quite lugar a lo importante en la vida. ¿Verdad que todo es urgente? Llega el WhatsApp y ya esperamos que nos contesten. Y si no nos contestan nos ponemos nerviosos, ¿no? Y lo ha visto, y no me he contestado. No, lo urgente no tiene por qué ser lo importante en la vida. Y poder priorizar
tener una mente disciplinada, un corazón disciplinado, nos ayudará a poner cada cosa en su sitio. Y además no seremos vulnerables a un tema que está de moda, el estrés. El estrés nos hace creer que todo es importante, urgente, ya... Bueno, esto ya tendrías que haberlo dicho ayer, ¿eh? Priorizar nos ayudará a que nuestro autoestima, un tema tan importante, ¿verdad?, no esté en la productividad, en hacer cosas, sino en las personas. ¿Por qué te sientes útil, hermano o hermana? ¿Por qué te sientes útil? Me decía antes de ayer, mis últimas sesiones el jueves, un joven, mi vida es, ya os lo podéis imaginar, una M. Y por su vida, por la forma como está viviendo, por su carnalidad, por sus decisiones. Alguien que había sido criado en una iglesia cristiana, buenos conceptos. Y yo le decía, piénsalo y luego me contestas. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y enseguida conectó. Glorificar a Dios. Bien, este es el propósito. Pero muchas veces, si no priorizamos bien, pues entonces caemos donde caemos. Vivimos, no es el tema de este retiro, vivimos en una sociedad tremendamente adictiva. Y hay un tema que he dado, creo, este año ya 4 o 5 veces. Consumo, luego existo, para hablar de las adicciones. Consumo, luego existo. Consumimos de todo, consumimos alimentos y después tenemos que ir a un nutricionista o tomarnos el Ozempic o lo que sea. Consumimos sexo y salen de nosotros los impulsos más bajos. Consumimos compra. Ya no vamos al establecimiento, nos lo traen a casa. Constantemente Amazon viene a nuestra casa. Consumimos trabajo, nos agotamos. Consumimos tóxicos, consumimos relaciones personales y, por supuesto, nuevas tecnologías. Y cuando no consumir iglesia, ha puesto el ejemplo. Por una cosa la relación con Dios y otra a veces si lo dejamos solo para el domingo. ¿Me lo puedes preguntar? Lo digo para no, si te parece bien, me lo anotas y... Vale, lo digo para no romper el hilo, pero por favor, siéntete libre y lo contesto. ¿Qué nos ayuda más la disciplina? Pues a tener estabilidad emocional. ¿Por qué estás ahora derecho y por qué se aguanta tu cabeza? Porque tienes una columna vertebral que te está sosteniendo. ¿Por qué sabemos que estamos estables emocionalmente? Porque vivimos en equilibrio emocional. Nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas. Una persona estable emocionalmente es una persona que se valora a sí misma, que se cuida y que cuando le dicen que vales mucho, pues él dice gracias, ya lo sé, el Señor me lo dice cada día. Si no somos estables emocionalmente, pues somos propicios a engendrar relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas, pensábamos que esto es para la gente mayor. Lo que estamos descubriendo es que a medida que baja la edad, las relaciones de adolescentes cada vez son más tóxicas. Es decir, no amo, dependo. El amor nos hace libres, la toxicidad nos hace esclavos. Si me dejas, bueno, me agrieto, me rasco las venas, no vivo sin ti. No, si me dejas, seguiré viviendo. Solo si el Señor no está en nuestra vida. O sea, hay desesperación. Por lo tanto, la estabilidad emocional, muy importante. Estamos en tiempos de manipulación espiritual.
siento hablar así, pero es un hecho. A veces nos molesta que los programas de televisión o la prensa, ya sé que a veces son muy capciosos, pero a veces nos molesta que digan grandes verdades. Y si hay algo manipulable, son las emociones en nuestra mente. Alguien grita, alguien subraya partes de verdad de la palabra de Dios con autoritarismo y obedecemos casi como esclavos. Cristo no manipulaba. Cristo daba libertad a las personas, porque después de todo esto pasarán el datáfono para que la gente dé el dinero. Y además les dirán que cuando más dinero den, más bendecidos van a ser. Tristemente estos son los tiempos que nos vienen. Y tendremos que ser estables, maduros y sabios y disciplinados para verlo. Acabo, cambios de conducta. La disciplina produce cambios de conducta. Resulta, decía un proverbio chino, más fácil doblar una ramita que un tronco. Por eso la palabra de Dios dice, desde temprano corrige a tu hijo. No esperes que sea tarde. Más vale, decimos en español un refrán, más vale prevenir que curar, y es cierto. Más vale actuar sobre preconductas que con conductas consolidadas. Si tu hijo un día viene borracho a casa, no mires para otro lado. Una ingesta alcohólica es muy importante. Averigua con quién se relaciona, averigua por qué bebe y asegúrate que no volverá a repetirlo. O si tu hijo un día viene con los ojos rojos, o si tu hijo suspende, o se queda dormido en clase, o le cuesta levantarse, o se desmotiva, etcétera, etcétera. O si pasa demasiado tiempo en la habitación, o si deja de dormir para jugar a videojuegos, etcétera. O si detectas alguna conducta que te parece anómala o extraña. La disciplina permite reducir la posibilidad de tener trastornos de carácter y de personalidad. Reduce el fracaso escolar. Reduce la posibilidad de trastornos de alimentación, la posibilidad de cualquier adicción. Hay un trastorno, supongo que cuando os lo diga ahora os va a sonar, hay un trastorno que se está multiplicando en España. Es el trastorno límite de personalidad. No sé si lo habíais oído, TLP, pero es un trastorno que hace que las personas sean muy impulsivas, no llega a ser esquizofrenia, se mantiene dentro de lo que es un trastorno de personalidad, pero hace que la persona pues constantemente cambie de relaciones, por ejemplo, de relaciones de pareja, o cambie constantemente de trabajo, o en términos eclesiales cambie constantemente de iglesia. Entonces, este trastorno hace que la persona sea como una plantita que nunca llega a echar raíces. Y saca tallo, pero cuando la plantas en otro sitio nunca arraiga. Y su forma de defenderse es decir que los demás pues, son culpables o responsables. Trastorno límite de la personalidad. Tercer lugar, mal uso de la disciplina. Cuando la disciplina, tenéis aquí, en primer lugar, no proviene del amor. Muchas veces los padres disciplinamos fuera de lugar, fuera de tiempo y con formas inapropiadas. Cuando alguien coge un zapato y lo tira, os digo casos reales, no es disciplina, es un acto de impulsividad. Cuando alguien pega un puñetazo en la puerta o en el marco, no es disciplina, es maltrato. Cuando, antes os decía, no voy a negar que a veces un cachete ayuda, sobre todo cuando la persona no puede razonar, o un golpe en el glúteo. Pero cuando mi acto físico humilla a la persona, en este caso a mi hijo, no es maltrato, no es disciplina, es maltrato. Me explicaba un paciente que sus padres, en nombre de la disciplina,
le hacían escupir en el suelo y luego absorber el, ¿cómo se llama?, escupinajo o la saliva, hasta que quedara la baldosa limpia. Y decían, el Señor quiere que te disciplinemos. Bueno, entre otras salvajadas. Por lo tanto, cuando la disciplina no proviene de amor, estamos dando un mal uso. Muchas veces se usa la disciplina para dar una salida al estrés. Vengo nervioso, estoy nerviosa, ¿y quién lo paga? Pues mi hijo, mi hija. En el caso del alcoholismo esto está muy claro. La persona alcohólica, que tiene una afectación cerebral y que muchas veces pues, tendrá celos de su esposa, se llama celos patológicos, celotipia patológica. Pues muchas veces los hijos de personas alcohólicas recuerdan algo. Es muy, bueno, iba a decir muy interesante, es muy triste. Cómo el papá pone la llave en la cerradura. Y cuando el papá pone la llave en la cerradura, sube la ansiedad de la familia. Porque la conducta del papá es imprevisible. Esto no es disciplina, en absoluto. Siempre, a lo largo de la vida de nuestros hijos, la disciplina física tiene que ser sustituida por la disciplina reflexiva. De hecho, da el mismo resultado. Pues eso, pegarle un cachete a tu hijo, que decirle que vaya a la habitación y que piense lo que ha hecho. Y una vez lo haya pensado, que salga de la habitación. Y ver si se ha dado cuenta, por ejemplo. La disciplina no sirve cuando es desproporcionada. Nunca busca la destrucción de la persona, ni la modificación de su personalidad, sino erradicar ciertas conductas. Imagínate que tienes una planta muy bonita y que tiene una hoja seca. ¿Qué haces? ¿Arrancas la hoja seca o arrancas la planta de raíz? Esta es la diferencia. Y por eso cuando disciplinamos o ponemos límites a nuestros hijos, siempre tiene que haber en nosotros serenidad, paz, autocontrol como padres. Decirle, hijo, justo porque te amo, no puedo tolerar esta conducta. Tercer lugar, cuando la disciplina no es aplicada por ambos padres. Ayer os decía, siempre hay un padre más tolerante que otro padre más estricto. Nunca corrijas a tu marido o a tu esposa delante del hijo. Muy importante. A no ser que haya maltrato. Entonces ponte en medio. Pero si no es maltrato, nunca le corrijas, porque desautorizas directamente al padre o a la madre. Cuando acabe, pues le dices a tu marido o a tu esposa, creo que no has estado correcto, no has hecho bien, creo que has gritado demasiado, creo que has dicho palabras inapropiadas, pero acordaos de lo que os enseñaba esta mañana. El matrimonio unido jamás será vencido. Nunca utilices el yo, sino el nosotros. Papá y mamá creemos esto. Y os digo que cuando el matrimonio se planta delante del hijo, el hijo retrocede. Ahora, cuando el hijo entra en este triángulo de confidencialidad, ya sabes lo malo que es papá, ya sabes, mamá a ti también te lo hace pasar fatal, entonces peligro, peligro, peligro. Cuando la disciplina no es coherente ni es consecuente, la coherencia tiene que ver con la conexión de ideas. No podemos, ni en pastoral ni en la familia, nunca podemos hacer llegar a un hijo más lejos de lo que hemos llegado nosotros. Es una ley que siempre se cumple. Nunca podemos hacer llegar a un hijo donde nosotros no hemos llegado. Si pensamos que el alcohol es malo, pues modera tu consumo de alcohol. O pensamos que el tabaco es malo,
o pensamos que ciertos programas no son adecuados, porque el mejor mensaje es aquel mensaje que nosotros vivimos en nuestra propia persona. Lo peor que puede pasar en nuestros hijos es descubrir que somos personas de doble fondo. Como padres o como madres no somos perfectos, pero hemos de ser modélicos. Y que cuando nuestros hijos vayan al instituto, vayan a la universidad y reciban otros mensajes, vean que sus padres, quizás sencillos como somos, carentes de muchas cosas, pero somos coherentes y consecuentes. Lo que decimos, lo hacemos. El último punto que tenéis aquí es disciplina y psicopatología. Yo creo que cuando nuestros hijos crecen con límites y que no esté concepto de disciplina, realmente si este concepto es estricto y es malo, vamos a fomentar la culpa y la obsesión. Es cierto por desgracia, que muchas familias cristianas que han sido súper estrictas en la educación, muchas veces han fomentado la culpa y el pensamiento obsesivo. Y en esto tenemos que ser muy cuidadosos. En psicología hablamos de refuerzo negativo, que es el castigo, pero también hablamos de refuerzo positivo, que es el reconocimiento. Y aunque la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro de psicología, en la Biblia siempre hay un equilibrio. O sea, la forma como Dios nos trata, la forma como Dios nos ve en Cristo. Lo habéis cantado en una canción preciosa al principio de esta tarde. O sea, Dios nos ve en equilibrio. Sus brazos siempre están abiertos. El camino para volver sabemos cuál es. Y hemos de manifestar este equilibrio a nuestros hijos, porque si no los fulminamos. Y muchas veces entrarán en este tipo de pensamiento obsesivo, de autoculparse, que está muy lejos de la sanidad. Un concepto débil de la disciplina, que sería lo contrario al anterior, sería un concepto demasiado fuerte. Un concepto débil de la disciplina provoca adicción y vida impulsiva. Por lo tanto, tiene mucho que ver con nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual. Acabo, estamos ya en las conclusiones. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios anarquista, ni es un Dios que improvisa, sino que dice el apóstol Pablo que Dios es un Dios de orden. Y este orden, que está en la creación, que está en cómo funciona nuestro cuerpo, que está en lo que Él quiere de la Iglesia, sirve también para nuestra vida. Cuanto más ordenada sea nuestra vida, pues mejor nos irá. El que comenzó en vosotros la buena obra, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo está perfeccionando Dios en nosotros la buena obra? ¿Cómo creéis que la está perfeccionando? Bueno, con estudios bíblicos, momentos de alabanza, seguro. Pero muchas veces el método que Dios utilizará en nuestras vidas es la disciplina. Nos corregirá, nos hará entender, a veces por momentos de prueba, de dificultad, que quizás nuestra vida tiene que cambiar, tenemos que desprendernos de cosas, ¿no? Por lo tanto, Dios sigue trabajando en nosotros, nos disciplina y nosotros, por amor, disciplinamos a las personas que dependen de nosotros. Resulta, como os he dicho, muy importante para la relación con los hijos, para su sanidad, para su desarrollo y para el tipo de personas que queremos formar.
Bien, hasta aquí el tema. Creo que estáis un poco cansados, así que tampoco no voy a profundizar más. Si hay alguna pregunta, por favor, como decía el hermano antes, me la escribís, yo intentaré contestar. Intentar que sean preguntas concretas. Lo digo porque me habéis hecho dos, y una es muy concreta, pero la otra tardaré 10 minutos en leerla y no sé si 10 minutos en poderla contestar. Así que, por favor, no me sobrevaloréis. Preguntas concretas, ¿eh? De todas formas, leo una, habían dos, leo una de las que hay. Los padres y las madres, ¿cómo podemos darnos cuenta de las necesidades reales en nuestros hijos? Yo creo que le he contestado esta mañana con un versículo de Proverbios, el que os decía que hemos de ser pastores diligentes de nuestros hijos. ¿Qué hace el pastor? Pues saber qué pastos comen sus ovejas, ¿no? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿De qué se están nutriendo? ¿Qué uso hacen de la tecnología? ¿Cuáles son sus amigos? Un índice muy importante, ¿cómo va la escuela? ¿Cómo va el aprovechamiento de sus estudios? Sigue la pregunta, ya que esta sociedad tan acelerada, al final solo suplimos materialmente con regalos. Esto es cierto, esto es cierto. Se hizo una estadística en España que los padres que más gastaban en regalos eran los padres divorciados. No sé si lo sabíais. Bueno, supongo los padres divorciados que tienen dinero. ¿Por qué? Porque hay muchos sentimientos de culpa. Y a veces una forma de suplir la culpa es con objetos materiales. Hermanos, no tiene precio un buen abrazo. No sé si lo habéis pensado. Un abrazo, para que sea bueno, tiene que durar... ¿Cuánto? Sí. Sí. 6, 7 segundos. Esos abrazos a los hijos. No os empecéis a abrazar. Bueno, esto luego. No, lo digo porque trabajando en terapia, solo 3 minutos. Trabajando en terapia, preguntas a las personas si alguna vez han sido abrazados por sus padres. Y aunque os parezca mentira, muchos dicen que nunca han sido abrazados por sus padres. ¿Sabéis que solo tocar la piel de otra persona estimula un montón de neurotransmisores? Solo dar la mano. Imaginaos un abrazo tierno. Bueno, hay muchas personas que nunca han oído de sus padres: te quiero, te amo. Fijaos, 2 palabras tan sencillas. Bueno, Josep también les pregunta a los pacientes, ¿y tú se lo has dicho alguna vez a tus padres? Dice, no, tampoco. Hermanos, qué sencillo, qué profundo. Te amo, te quiero. Eres una bendición en mi vida. Por lo tanto, sí, totalmente de acuerdo, hemos de estar atentos, no ansiosos, atentos, como los pastores a sus ovejas. ¿Podemos darnos cuenta tarde para cambiarlo? A ver, normalmente cuando hay un incendio sale humo antes. Y cuando va a pasar algo con nuestros hijos, normalmente no es repentino. Sale humo. Y hemos de saber ver este humo. Yo creo que vosotros trabajáis en la iglesia el tema de los jóvenes. ¿Lo digo bien, Daniel? Yo creo que tiene que haber una complicidad entre padres y pastoral de jóvenes. Nuestro hijo a veces es diferente cuando sale de casa. Pero si hay esta complicidad, enseguida lo vemos. Padres, jóvenes, oración, Espíritu Santo, diligentes con nuestras ovejas. Y no tengáis ansiedad. Las cosas normalmente no... Es como en el matrimonio, las cosas no se degradan de golpe. Se van degradando y, por desgracia, después de que hay grietas, llega un momento en que cae el muro. Y con los hijos pasa lo mismo. Bueno, gracias por la atención. No me aplaudáis, por favor, porque... No, ¿sabéis qué pasa?
que el domingo llegaré a mi iglesia y no me van a aplaudir y me sentía muy frustrado.